21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe. Bienvenidos a nuestros invitados, estudiantes, demás público asistente. Bueno, el nombre del panel es Acceso a la Justicia de la Población LGBT y digamos que cuando lo organizamos juzgamos prudente comenzar con una parte muy conceptual del discurso porque digamos hay público de abogados en formación para digamos ponernos de acuerdo sobre qué es aquello de acceso a la justicia. Entonces, lo primero que les quisiera decir es que el acceso a la justicia es una categoría, un concepto que puede tener, digamos, dos dimensiones. Tiene una dimensión en clave de derechos, pero también tiene una dimensión como en clave metodológica, como una especie de marco explicativo que bien utilizado también es utilizable para medir el grado de justiciabilidad de los derechos para cualquier tipo de población. Entonces, el orden de la exposición que voy a hacer, que va a ser bastante corta y bastante, digamos, breve, didáctica y muy concreta, va a ser en ese orden. Primero vamos a hablar como del acceso a la justicia en clave de derechos y después el acceso a la justicia en su marco explicativo que nos permite, digamos, medir temas de efectividad y justiciabilidad de derechos. Entonces, comencemos con el acceso a la justicia en clave de derechos. Ha sido definido, digamos, de manera muy sucinta como un derecho a tener derechos. ¿A qué se refiere eso? Digamos, hay una especie de listado de derechos subjetivos que se va renovando permanentemente, pero ese listado de derechos subjetivos no se hace efectivo solamente por existir. Digamos que de la mano del constitucionalismo de la segunda posguerra, pero también de la mano de las sociales democracias, en nuestro contexto se ha sobrepuesto otro piso en ese discurso que es el discurso del acceso a la justicia, que es básicamente la posibilidad de tener herramientas para exigir esos derechos, para hacerlos justiciables, porque la simple consagración no es suficiente. ¿Con qué rompe este discurso del acceso a la justicia? Este discurso del acceso a la justicia rompe, digamos que yo enseño derecho procesal y digamos que hay un discurso clásico del derecho procesal por el cual arrancó toda la doctrina, que es el derecho a la acción. ¿Qué es acción? Es la posibilidad de que todos podamos llevar nuestros problemas y nuestros conflictos sociales ante jueces, digamos, que ese es el concepto clásico de la acción. Pero de alguna forma ese concepto de la acción, hasta antes de la segunda posguerra, era un concepto netamente individualista. ¿Qué significa que sea netamente individualista? Que en el dibujo abstracto de cómo se manejaba la acción era entre interpartes, era de un demandante frente a un demandado. ¿Dónde está el Estado? El Estado estaba arriba, digamos, omnipotente, diciendo muy abstractamente cómo se aplicaba el derecho, pero sin empaparse, sin cargar valorativamente, digamos, sus decisiones en temas de justicia material, lo que se llama, digamos, eran como decisiones en clave de justicia formal. El otro punto que rompe, entonces el discurso del acceso a la justicia viene a romper esa concepción clásica, netamente individualista de la justicia, como entre particulares que verán cómo se compone y el Estado justo y sanador, distribuidor de recursos, simplemente aplica una regla que se supone que es justa para, digamos, distribuir recursos sanamente. El segundo punto del acceso a la justicia, digamos, la segunda ruptura del acceso a la justicia se deviene de lo anterior y es ya que el Estado no puede estar arriba, ¿dónde está el Estado? Entonces el Estado, digamos, de alguna forma se pone frente a los particulares que reclaman de él algún tipo de soluciones muchísimo más efectivas. Entonces el acceso a la justicia parte del concepto clásico de la acción, que es tengo derecho a tener jueces que diriman los conflictos o que distribuyan recursos o que distribuyan derechos nuevamente, pero el acceso a la justicia le agrega una palabrita muy importante y es que
ese discurso o esa distribución de derechos tiene que ser efectiva, no puede ser netamente formal. Y entonces esto empodera a los ciudadanos y empodera, digamos, a la población en general para varias cosas. Por ejemplo, para atacar leyes que impidan su acceso a la justicia, para detectar obstáculos que disfrazados, digamos, de neutralidad, rompan, digamos, con el principio de igualdad entre las distintas, digamos, integrantes de la población. Entonces, el acceso a la justicia es una dimensión de protección estatal llamada a ser efectivos los derechos, y no solamente abarca el mundo del litigio, que sería como el mundo procesal. También hay una gran dimensión del acceso a la justicia educativa, preventiva, conocer los derechos, que está fuera del mundo extraprocesal. En Colombia, el acceso a la justicia se ha entendido, digamos, de dos formas, de arriba para abajo, pero también de abajo para arriba. Entonces, un perfecto ejemplo de arriba para abajo es cómo se entiende, por ejemplo, en las sentencias de la Corte Interamericana, pero también cómo se entiende por nuestra Corte Constitucional, y es, digamos, básicamente la dimensión de dotar a la población de jueces suficientes, de mecanismos medianamente claros que permitan llevar las controversias a instancias judiciales. Esa es la visión de arriba para abajo. Pero, y entonces eso se ha traducido en la construcción de un concepto que se llama tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva es un llamamiento a los jueces. Entonces, el juez es director, el juez debe buscar la verdad en los procesos judiciales, el juez tiene que preocuparse por igualar a las partes en términos de igualdad material, igualdad formal y justicia material. Básicamente, eso es como en lo que se ha traducido en este nivel, en este discurso de arriba abajo, en nuestro derecho constitucional y en nuestro derecho procesal. Pero hay otra dimensión, que es la dimensión de abajo arriba, que es la dimensión, digamos, que ha sido aprovechada por los grupos LGBT, pero también por otras minorías, para abrir esas cápsulas cerradas del derecho. Y en la medida en que abrimos esas cápsulas del derecho, hacemos un uso alternativo de él, y vemos que no todo está determinado en el derecho, que el derecho también es un espacio de lucha que, si bien ha sido aprovechado, digamos, por poderes hegemónicos clásicos, también ese espacio de lucha se puede abrir, digamos, para que sectores de la población que se sientan excluidos o que se sienten, digamos, menoscabados en temas de igualdad de derechos puedan acudir a él y reclamarlos. Entonces, esa es más o menos la construcción del concepto de acceso a la justicia. En nuestro derecho, la gran conclusión es que es un concepto muy judicialista que está íntimamente ligado con la tutela judicial efectiva, pero el concepto más abierto de acceso a la justicia, digamos, invita al tema de reivindicación de derechos a través del derecho, ¿por qué no? La segunda parte o la segunda dimensión del acceso a la justicia tiene mucho que ver con un investigador italiano que se llama Cappelletti. Cappelletti, más o menos a mediados del siglo XX, de la mano de otro investigador estadounidense, Gard, hicieron un gran estudio del acceso a la justicia, que es la Biblia, pues, de todos los que se dedican a ese estudio. Y básicamente lo que ellos identifican o plantean es una metodología que traducen o devolvieron, digamos, a ese momento, en los años 70, a través de 3 oleadas del acceso a la justicia. La metodología, digamos, sucintamente, se compone de identificar población con temas de vulnerabilidad del derecho, diagnosticar las necesidades de esa población, identificar cuáles son los mecanismos existentes para su protección y después traer herramientas del derecho comparado, pero de la sociología del derecho también, para actualizarlos, para ver si se están cumpliendo sus fines, para relativizarlos, para ver cuáles son los nuevos obstáculos. O sea, es un tema, un debate circular. En las universidades, digamos, nos podríamos dedicar a eso sin fin, porque es un tema de espiral. Las 3 oleadas detectadas por Cappelletti, digamos, que primero se dirigieron a la población pobre, que muy de la mano del discurso de la segunda posguerra y las sociales democracias de la segunda mitad del siglo XX. El segundo punto se dirigió a los intereses difusos o derechos colectivos, las acciones de grupos.
no todos los titulares de derechos son personas unitarias, también hay grupos que se ven afectados y ahí entraron pues todos los intereses ambientales y todos los intereses de los consumidores. Y el tercer grupo, la tercera oleada del acceso a la justicia tuvo que ver con el acceso a la justicia propiamente dicho, y es el interés de que el aparato de justicia no esté congestionado para que pueda dar respuesta efectiva a los requerimientos de la población que ante ellos acuden. Hay una cuarta oleada planteada por la Corte Constitucional, pero también es judicialista. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la teoría clásica del acceso a la justicia, que no, tampoco es tan clásica porque es de los años 70, históricamente no sería tan vieja, pero digamos que esa teoría, que es la consolidada del acceso a la justicia, se ha quedado corta, digamos, para dar cuenta de este tipo de luchas, que requieren, digamos, un nuevo diagnóstico de necesidades, que incluso van desde aprender a llamar las cosas por su nombre. ¿Quiénes son los sujetos de estos nuevos derechos? ¿Cómo se llaman estos derechos? ¿Cómo no se confunden, digamos, las categorías entre unos y otros? Y de ahí parte todo un tema de respeto a la población y de ahí todo el tema de luchas en los diferentes escenarios que ustedes han visto. En el nuevo concepto de familia, en los temas de laboral y seguridad social, en los temas penales, etc. Entonces, esto fue, digamos, muy brevemente lo que tenía que decirles sobre el concepto de acceso a la justicia. Digamos, para resumir, es un concepto que tiene una visión concreta, muy concreta, para el escenario jurídico, es tutela judicial efectiva para nosotros, pero que realmente metodológicamente abre un marco explicativo para auscultar qué nueva población o qué nuevo grupo poblacional se está quedando por fuera de esa visión uniformante, generalizante que tiene el derecho. Porque esas visiones generalizantes pues son a su vez invisibilizantes, y en la medida en que se invisibilizan, pues excluyen, dejan en los márgenes a grupos poblacionales que también muchas veces utilizan el derecho como mecanismo de lucha y de reivindicación. 20 minutos, no menos. Bueno. 21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe.